Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Esta es la primera parte y lo titulé La importancia del dominio propio. Ustedes han escuchado seguramente de esta expresión, el dominio propio. Como ya lo hemos visto y lo hemos analizado en los estudios previos, en esta carta de Pablo, él tuvo, en esta carta específicamente a Tito, tuvo un enfoque muy primordial, el apóstol Pablo. Y su enfoque fue precisamente en la defensa de la sana doctrina. Como estudiantes, sabemos que como estudiantes de la palabra de Dios, una de las herramientas más importantes que debemos emplear como discípulos de Yeshua es el conocimiento de las palabras originales que Pablo ocupó en su mensaje a Tito. Y sin embargo, por otro lado, también sabemos que el conocimiento del vocabulario que se emplea, que específicamente empleó Pablo incluso, no significa nada. Fíjate bien lo que te voy a decir. Aunque conozcas el conocimiento, aunque tengas el conocimiento, del vocabulario, de las palabras que Pablo empleó en su idioma original, no significa nada sin la interpretación del Espíritu de Dios, ¿sí? Para que tú y yo comprendamos el contexto correcto. Es decir, no es tu propia capacidad. En todo esto hemos aprendido y hemos confirmado durante todo este tiempo que, si bien es cierto nos constituimos en discípulos, en estudiantes, también es cierto que el Espíritu de Dios es el vínculo necesario para comprender el contexto correcto de la doctrina, de la sana doctrina, esta doctrina que Pablo defendió. Y Pablo la defendió sabiendo que su misión principal fue precisamente llevar la autoridad del Mesías, de Yeshua, a los gentiles de todas las naciones. ¿Y a qué se refería el pasaje del capítulo 9 del libro de los Hechos acerca de esta encomienda de Pablo? Pues nada menos que a esta autoridad del Mesías, que en contexto es el poder de su nombre. Es justamente su doctrina. El poder de su nombre en la misión de Pablo descansa en la doctrina, en la sana doctrina. Así es de que imagínate la importancia que tiene esto que Pablo defiende en sus cartas. Y en ese sentido, una de las cosas que Pablo le pidió a Tito fue que transmitiera la verdad a los creyentes a fin de que las personas tuvieran una revelación, un entendimiento sólido y no solo subjetivo de la doctrina correcta, y que el resultado en las vidas de todas esas personas en la isla de Creta pues fuera de muchas obras buenas. Dicho en otras palabras, a nosotros nos debe quedar muy claro que una fe que no es capaz de cambiar nuestras conductas simplemente no es ni sana ni bíblica o bíblicamente sana, sólida. Es decir, no es una fe en el Mesías. Si la fe que tú profesas no ha logrado transformar tu vida, no es una sana doctrina. No está sustentada en una sana doctrina. A esto se refieren las Escrituras cuando nos hablan de creer en el Mesías. Porque si Él vive en nosotros, como muchas veces lo hemos proclamado, lo hemos asegurado, ¿qué significa esto? Bueno, significa que por creer en el mensaje del Evangelio, por vivirlo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en cada discípulo del Mesías. Esa es la razón
por la que Yeshua nos pidió que fuésemos perfectos, porque la perfección a la que debemos aspirar tú y yo no es un atributo de nuestra propia persona, sino que es un atributo específico del Espíritu de Dios que provee a nuestras vidas que estamos dispuestos a ser perfectos en su nombre. Estamos dispuestos a ser perfectos en su nombre. Y esto es muy importante. Juan capítulo 17, a partir del verso 20, dice así: mas no ruego solamente por esto. Son las palabras de Yeshua en su oración por todos nosotros, por los que estaban con él, sus discípulos en ese momento, y por todos los que habíamos de creer. Fíjense bien lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Entonces, esta fue la oración de Yeshua, que tú y yo seamos perfectos en unidad. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Precisamente porque la sana doctrina nos hace uno. Si tú sigues la sana doctrina y crees en él, en el Mesías, en Yeshua, por la palabra de estos, ¿quiénes? Los discípulos, los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, y de ahí recibimos la enseñanza. Por su palabra de ellos, creemos en él, nos hacemos uno. ¿Te das cuenta lo que implica seguir la sana doctrina? La sana doctrina no es de los líderes. Ahora tú sigues a fulanito y yo sigo a fulanito, y eso es absurdo, totalmente absurdo, muy vano, muy ilógico con lo que escribieron los apóstoles, con lo que debemos entender, con esto que oró Yeshua por ti y por mí. Entonces, la expectativa de Dios para su pueblo no es que seamos un pueblo que se conforme, que todo el tiempo esté diciendo, bueno, pues es que sí, estoy así asado, pero pues estoy en un proceso. En realidad, la expectativa que Dios tiene de ti, de todos nosotros como pueblo, es que seamos un pueblo perfecto. ¿Qué significa? ¿Que no vamos a tener errores? No. La perfección en Él significa que somos uno, que continuamos en el camino, que si nos equivocamos, nos levantamos, pedimos perdón, justo siguiendo todas las enseñanzas que recibimos de estos por los que creemos en Él. Esa es la perfección, que eso es la expectativa de Dios de ti y de mí, que seamos perfectos, un pueblo santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez más, reflejando perfectamente su voluntad, tanto en nuestras obras como en lo que hablamos acerca de su palabra. El apóstol Pablo, al final del capítulo 1 de esta carta, se refirió a aquellos que, aunque profesaban conocer a Dios, en realidad con sus hechos lo negaban, porque todas sus obras no eran aptas, no son aptas delante de Dios. Y la razón que expuso Pablo fue precisamente la falsa doctrina que ellos estaban divulgando entre los creyentes. Dice el versículo 1 del capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué le dijo? ¿Interpreta? Como descubriendo el hilo negro. Jamás. Ni tú ni yo estamos para eso. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta expresión de Pablo nos remite a un concepto muy clave para evitar contradicciones con la palabra de Dios que derivan de falsas interpretaciones. Y esta expresión es estar de acuerdo. Esta expresión, estar de acuerdo, tiene que ver con la palabra confesar. Y la palabra confesar en el griego es la palabra exomolokeo y se traduce como reconocer, asentir, concordar perfectamente, estar de acuerdo. ¿Ok? Esto significa que cuando hablamos de la palabra de Dios en enseñanza, que es justamente la doctrina, debemos confesar la voluntad de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, a quien quieras, a quien sea, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus vecinos, a quien sea, debes tener cuidado de hablar, de confesar. Debes tener conciencia de que estás confesando la doctrina, la palabra de Dios. Estás de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios en enseñanza, es justamente la doctrina, debemos confesar su voluntad, su enseñanza. Así que valdría la pena preguntarnos cada vez que nos disponemos a compartir el Evangelio, si al hablar estamos confesando la voluntad del Señor o si estamos confesando, si estamos de acuerdo con lo que otras personas dicen y que no necesariamente es estar de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es importante que conozcas la Escritura. Tú no vas a poder discernir de ninguna manera si lo que estás escuchando de una persona está de acuerdo con la palabra de Dios, si no la conoces, si no conoces la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios, cuando menos saber lo que dice la Escritura. A lo mejor no lo entiendes todavía. Y para eso el Señor ha puesto personas, ha llamado gente para que te compartan su comprensión, no su interpretación, sino la comprensión correcta de lo que tú puedes leer. Pero tienes que conocer lo que está escrito. Para que cuando lo entiendas, lo escuches la explicación, etcétera, te haga sentido. Pero ¿qué va a suceder si tú lees, ok, ya leíste un pasaje y quizás no lo comprendes muy bien? Y quien te habla, pero y a lo mejor con una buena intención o qué sé yo, pero te haga no de acuerdo a lo que dice lo que acabas de leer, sino algo diferente. No te va a hacer sentido. ¿Y sabes por qué? Porque es el Espíritu de Dios que va a impedir que eso llegue a ti. Si tú tienes un corazón dispuesto delante de Dios para recibir su palabra, no va a permitir el Espíritu de Dios que la falsa doctrina llegue a ti. Sí lo va a permitir en la medida en que tú te alejes de esta actitud correcta de recibir de Dios, de recibir con todo el corazón, ¿sí? Su enseñanza. Si ya te acostumbraste o lo único que buscas es recibir de aquella persona que tú ya idolatraste, ¿no? De aquella persona que dice, no, es súper maestro, porque eso ya es infidelidad al Señor. Y entonces lo que tú estás esperando es recibir, ya estás predispuesto
para recibir lo que te diga esta persona y ya no te importa si eso es lo que dice la escritura o no. Estás tú totalmente confiado en que esa persona te va a decir lo que es verdad. Pero no se trata de eso. El Señor dijo, hagan discípulos en todas las naciones del mundo. ¿Y qué es un discípulo? Es un estudiante, es una persona que compara lo que está escuchando con lo que está escrito. Esa es tu responsabilidad. La actitud de simplemente sentarse, escuchar y emocionarse por un mensaje bonito, emocionante, muy motivacional. Y este hermano es ungido por el Señor y pues ya te equivocaste. Ni estás haciendo tu función, lo que realmente te corresponde, porque tienes una gran responsabilidad. Y le estás dando un lugar equivocado a la persona que te está hablando. Yo no estoy en contra de las personas que manifiestan gratitud a quienes dedican su tiempo a la enseñanza, a la doctrina. De lo que yo estoy en contra es de que tú simplemente te sientes, te dediques a escuchar sin ni siquiera confirmar si este señor se está equivocando. ¿Qué tal si yo me equivoco? Y te estoy dando una cita equivocada. Me ha pasado. Me ha pasado que en mis notas me equivoco de la cita. Es normal. Y se vale, por supuesto que se vale. No soy perfecto, no soy una máquina. Soy como tú. Me puedo equivocar. Pero tú estás ahí para decirme, oye, te equivocaste, esta no es la cita es, perdón, tienes razón. Y entonces me haces corregir mis notas. El que yo te hable no significa que yo sea mejor que tú, de ninguna manera. Así es que eso a mí me da descanso. Pero a ti te genera una responsabilidad. Si me estás escuchando, estos cuestionarios de los que estábamos hablando que vamos a generar en la semana, tienen solamente ese propósito de que unos y otros continuemos en esta enseñanza, en este aprendizaje, porque todos somos discípulos, todos somos estudiantes. ¿Ok? Unos hemos asumido el llamado que hemos recibido del Señor y es un enorme honor, pero también una gran responsabilidad. Entonces, tenemos que confesar la voluntad del Señor. Ahora bien, por otro lado, Pablo utiliza la palabra sana cuando habla de la sana doctrina. Esta palabra, la palabra sana en el griego, es la palabra hugiaino. Con J empieza y la segunda G, hugiaino. Y se traduce como tener buena salud, ser incorrupto. ¿Te das cuenta? El diccionario te proporciona diferentes conceptos, eso ya lo sabes. Y dependiendo del contexto del pasaje que tú estás analizando, es la palabra que tú debes ocupar, como debes entender el pasaje. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, sana enseñanza, es una hazaña, Pablo está hablando de una enseñanza incorrupta. Porque es sana. No es una enseñanza corrupta, ¿no? Esto significa lo contrario a la palabra que implica enfermedad. Y sabemos que la enfermedad, pues, es generada ¿por qué es generada la enfermedad? ¿Por qué te enfermas? Por agentes nocivos que tienen. Ahora, te voy a decir esto, pero en tu mente, tú ya tienes la enseñanza. O sea, aquí, una doctrina insana, una enseñanza que no es sana. Piensa en eso, como una enfermedad. Entonces, esta doctrina insana actúa como un agente nocivo que tiene como propósito matar células sanas en el cuerpo de las personas. Por ejemplo, una infección
Una infección ocurre cuando los microorganismos, como las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, invaden tu cuerpo, se multiplican y causan la enfermedad. Estamos hablando del cuerpo de las personas. Entonces, si esta analogía que usó el apóstol Pablo al hablar de sana doctrina la trasladamos justamente al tema de la enseñanza de la doctrina, los efectos pueden ser catastróficos si consideramos que al difundir a muchas personas una doctrina insana, estamos hablando de una epidemia doctrinal que ha tenido como propósito corromper la salud espiritual de muchos creyentes. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Solamente esta expresión, sana doctrina, como lo puedes leer y pasar a lo siguiente, pero si te detienes a analizar por qué Pablo usó esa expresión, por qué no simplemente usó la expresión la enseñanza, la enseñanza correcta, pero habló de sanidad, usó la palabra sana, pues tiene mucho que ver, porque las implicaciones son impresionantes. Verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, la cualidad de sobriedad y de seriedad en los ancianos es muy importante. Porque precisamente por la falta de seriedad en las personas que enseñan la palabra de Dios, las personas tratan a la doctrina, a la enseñanza, con demasiada informalidad, con frivolidad. Y en ese sentido es que el anciano debe manifestar su prudencia, que en otras palabras es la demostración de un dominio propio o autocontrol. Y tú te preguntarás, ¿dominio propio por qué? O autocontrol acerca de la prudencia. Pues sí, porque por la emoción que yo puedo sentir en el momento que te estoy hablando, la pasión, de repente puedo empezar a hablar cosas que no son. Entonces ya no soy prudente, estoy siendo imprudente, pero eso, ¿qué lo va a impedir? El dominio propio. Un dominio propio que siempre tuvo Pablo. ¿Por qué? Porque el dominio propio, para aquel que habla la palabra de Dios, aquel que enseña, estamos hablando de los ancianos, de las congregaciones, les va a impedir que le pongan de su propia cosecha a la escritura, con tal de convencer, con tal de resolver un asunto, con tal de que se oiga bonito. No. A mi esposa le da mucha risa que haga esto. No, o sea, debemos tener dominio propio. Y entonces, cuando tú tienes dominio propio, te vas a limitar únicamente a lo que dice la Escritura y compartir la comprensión de este pasaje. Pero no te vas a ir más allá acerca de repente vas a comenzar a poner de tu emoción, de tu pasión, de repente, porque ya no se va a distinguir qué es lo tuyo personal o qué es lo que dice la Escritura. Hay un pasaje en donde Pablo dice, esto digo yo, no la Escritura, no Dios. O sea, él hace una diferencia, pero fue como que la excepción para decir, esto es mi punto de vista muy personal. Y lo dice Pablo así, y tuvo todo el cuidado de hacerlo de esa manera. Entonces, el dominio propio, el autocontrol, que tiene que ver con ser prudente, como dice aquí Pablo, que sean prudentes, es fundamental. La cualidad de la sanidad en la doctrina de Pablo, de la sanidad, esta sanidad de la que Pablo está hablando, él la adjudica
a aquellos que Tito debía designar como ancianos a fin de que esa autoridad que se les estaría confiriendo fuera respaldada por la sanidad en la fe como consecuencia de estar de acuerdo con la sana doctrina. Tú vas a tener una fe sana en la medida en que tú estés de acuerdo con la palabra escrita, que confieses lo que está escrito, que no lo modifiques, que no lo arregles, no lo adornes, no. Haz que las personas comprendan lo que está escrito, no pretendas que tus palabras son mejores que lo que está escrito, porque te vas a equivocar. Y como vemos, pues esa sanidad en la doctrina, pues por supuesto que nos va a permitir tener sanidad en el amor, ¿sí? Ese amor que hemos recibido de Dios y que debemos transmitir. Lo que debemos nosotros transmitir a los demás es el amor que hemos recibido de Dios pero en ese sentido debes tú conocer cómo es el amor de Dios. Entonces no es un atributo personal, como el amor, lo que tú debes compartir, ¿no? Porque de ahí provienen las malas acciones. Lo que tú debes compartir, hablando de la doctrina, de la enseñanza, es el amor de Dios. Así que debemos transmitir el amor de Dios. Esto no significa que en tu trato personal con cualquier otra persona no debes manifestar tu amor, lo que Dios te ha dado y ha alimentado como un atributo que tú tienes y que ha sido enriquecido, por supuesto, por esta transformación que estás teniendo. Pero eso es otra cosa, estamos hablando del trato con las personas. Aquí, Pablo, el enfoque es la enseñanza. Yo te transmito a través de estos medios y a través de mis palabras la comprensión del amor de Dios, pero no te tengo de frente, y muchas veces quizás a muchos de ustedes no los conozco personalmente, no los he visto persona, no tenemos un trato personal, aunque me encantaría, pero pues están muy lejos, están en Argentina, están en Colombia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. Imagínate, ¿no? Cómo me encantaría. Pero habrá un tiempo en que el Señor nos junte a todos. Mientras tanto, el propósito del contexto de Pablo es precisamente la sanidad de la fe, que como consecuencia va a ser la transmisión de un amor sano, el amor de Dios. Otro atributo que recibimos como consecuencia de confesar la sana doctrina es lo que se ha traducido como paciencia y que en el contexto de este pasaje tiene que ver con la perseverancia, un concepto que por supuesto pues está íntimamente ligado al concepto del amor, porque el amor comprometido de un líder es una cualidad que persevera y vence la impaciencia. Primera carta de Corintios, capítulo 13, verso 4 en adelante dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, por otro lado, es importante que entendamos que el apóstol Pablo, en todo momento, desde el capítulo 1 de esta carta, nos ha hablado de los ancianos, hombres, que debían asumir una responsabilidad de liderazgo en las congregaciones allá en la isla de Creta. Y la función que desempeñarían implicaría autoridad en la enseñanza y por lo tanto una autoridad espiritual. Sin embargo, fíjense bien, en el siguiente pasaje leemos en la traducción de la Reina Valera que habla de las ancianas y esto ha generado especulaciones acerca de lo que Pablo ha hablado respecto de los ancianos en calidad de autoridad en las congregaciones. Fíjense bien, dice el verso 3:
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces, para comprender en el contexto correcto de este pasaje, veamos lo que dice otra traducción. Vamos a ver la traducción nueva, la nueva traducción viviente. Este mismo versículo dice así: de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse, en cambio deberían enseñarles a otros lo que es bueno. ¿Te das cuenta? Aquí hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Y que muchas veces se ha considerado o se ha cometido el error en la palabra ancianas, porque está hablando de los ancianos desde el capítulo 1. Entonces este pasaje es uno de varios de las escrituras que ha sido mal interpretado, mal comprendido por personas que insisten en que no hay problema en que las mujeres sean puestas por autoridad sobre los hombres en una congregación. Recordemos que el enfoque es la enseñanza en las congregaciones. Y lo cual, por supuesto, que es un error. Y Pablo ya nos habló de esto en su primera carta a Timoteo. Ahí en capítulo 2, la primera carta a Timoteo, capítulo 2, a partir del verso 9, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Aquí está la clave. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo aquí en este versículo 12 está ligando la enseñanza con el dominio de la mujer sobre el hombre. Eso es lo que no dice: no permito esto, eso no es correcto. Dice: sino está en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto lo analizamos profundamente ya en el estudio que tuvimos de este pasaje. Si gustan nuevamente recordar lo que analizamos, pues ya están publicados los estudios. Entonces, estas mujeres mayores de las que está hablando Pablo aquí en la carta a Tito debían ser reverentes, es decir, obedientes al Señor. Uno de los aspectos más importantes para todo creyente y que es fundamental para entender la veracidad de la palabra de Dios. Y en este pasaje Pablo usó la palabra calumniadoras también. Esta palabra en el griego es la palabra diabolos y se traduce como Satanás. Imagínate qué terrible cuando Pablo habla de que no sean calumniadoras las mujeres mayores. Esto es muy delicado porque si leemos con detenimiento, el contexto es que Tito debía vigilar que las mujeres mayores en las congregaciones no llevaran a cabo conspiraciones para sacar un beneficio propio. Porque la conspiración, pues, es una de las artimañas de Satanás. El engaño, la mentira, el chisme, etc. Todo con tal de cumplir con sus propios objetivos. La manipulación, incluso en ocasiones, de las mujeres mayores, con tal de sacar un beneficio, un provecho. Eso es lo que esta palabra implica, y por ello la relevancia con lo que Pablo apercibe a Tito acerca de erradicar esa conducta en mujeres mayores, ancianas, como las describe la traducción. De manera que el término ancianas en este pasaje es para referirse a mujeres de edad avanzada, mujeres maduras, con experiencia, que por supuesto tienen
una función muy importante en la comunidad a través de la enseñanza, siempre. Por supuesto que otras mujeres, las mujeres podían enseñar a otras mujeres, a niños, ¿sí? Pero Pablo se refirió a ellas para que sean puestas en calidad de, no para que ellas sean puestas en calidad de autoridad, sino para enseñar, dice, para buena enseñanza. ¿Sí? No con la autoridad de los ancianos de los que viene hablando Pablo. ¿Y por qué menciono a estas mujeres mayores? Bueno, porque Pablo está enfocándose en la enseñanza, ¿sí? Uno en el sentido de la autoridad que iban a ser estos ancianos y otro en el sentido de la experiencia de las mujeres que debían enseñar las cosas importantes, las cosas buenas acerca de, por supuesto, que derivan de la enseñanza de la doctrina. El sentido en el que Pablo menciona a estas mujeres es para que Tito cuide de que estas mujeres ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces Pablo hace mención de la tarea de ser maestras del bien, pero el contexto no se refiere a ser maestras en toda la congregación, sino a la enseñanza de principios importantes en la familia, como lo explica en el siguiente versículo, verso 4, que enseñen a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y tú podrías decir, no, pues es que es un papel muy pequeño, ¿no? O de meritorio. Nada más erróneo que eso. En este pasaje confirmamos que, primeramente, el contexto en el que Pablo se refiere a estas mujeres mayores, debido a su experiencia y buen testimonio de fe, enseñan a otras mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Por ejemplo, ¿qué podría enseñar? Dime tú si en un momento dado una mujer mayor, aunque fuese mayor, podría enseñar, como dice aquí, a amar a sus maridos y a sus hijos, si realmente no tuvo un buen testimonio de fe. Ok, ya es una mujer mayor, pero en su juventud fue una mujer que no tuvo ningún testimonio de fe, correcto, sino por el contrario. Fue una persona que se dedicó toda la vida a hacer su propia voluntad, descarriada, en desobediencia, con deshonra a sus padres. La pregunta es si esa persona, aunque sea mayor, en un momento dado pudiera tener el testimonio, el respaldo, como para enseñar a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Por eso es importante entender el contexto de las personas a las que está refiriéndose el apóstol Pablo. Personas con buen testimonio de fe, personas conocidas que en su vida han sido personas de honra. En este caso específico, que debían enseñar a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, las enseñanzas y consejos de estas mujeres mayores debían estar enfocadas a una de las instituciones más importantes de la sociedad, que es la familia. Es lo más importante. Entonces, si tú considerabas que, así como lo expuso Pablo, pues era un papel muy pequeño, pues yo te digo que simplemente hay que voltear a ver a una mujer que dedicó su vida a formar hijos responsables, que honran a sus padres, trabajadores, que están formando sus familias en los mismos principios.
Eso no es cualquier cosa, eso no es cualquier cosa. Y eso es algo muy, o sea, muy concreto, muy específico, diferente a lo que los ancianos debían hacer de manera general en todas las congregaciones que era específicamente a transmitir la enseñanza, la sana enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, este papel, si lo observas bien, si lo observas con detenimiento, es uno de los papeles más importantes. Más importantes. Todas estas mujeres que en un momento dado de su vida tomaron la decisión de dedicar su vida a su hogar. Lejos de lo que se piensa muchas veces de que se hacen menos o que despreciaron sus carreras profesionales, etcétera. Mire, yo conozco, empezando por mi esposa, que es una profesionista. Mi esposa es abogada, titulada. Pero no solamente ella, o sea, conozco a otras mujeres que igualmente son profesionistas muy capaces y que en su vida tomaron la decisión de dedicarse a su familia, a formar a sus hijos, entendieron la importancia de dedicarles su tiempo a sus hijos, a su hogar. Y hoy pueden ver el resultado de ese esfuerzo, de esa decisión tan importante en sus vidas. A diferencia de otras personas que finalmente dijeron, pues a mis hijos que los cuide la guardería y yo tengo mis propias realizaciones personales. Cada quien, hay que respetar también esas decisiones, hay que respetarlas, pero lo cierto es que todo trae una consecuencia. Entonces, una vez más, esto que nos dice Pablo en este pasaje, de estas mujeres mayores con experiencia, con este propósito de enseñar a las mujeres más jóvenes a cómo deberían de formar, edificar y fortalecer su hogar, créanme, no era nada de meritorio ni mucho menos, al contrario, es algo de mucho valor, que es justamente lo que está trayendo, lo contrario está trayendo al traste al mundo. El mundo está cada vez peor. ¿Por qué? Porque ya hay cada vez menos mujeres que tomen las buenas decisiones en sus vidas. Así es que, pues bueno, esa es la enseñanza, esa es la doctrina, eso es lo que debería de enseñarse en las congregaciones y no andarle alentando a las mujeres, andar dejando, por un lado, olvidada a su familia, a ver cómo camina, a ojos de quién, pero no se enseña esto en las congregaciones. Entonces, una vez más, el contexto de Pablo en estos pasajes es la congregación, la formación de la congregación doctrinal de las Escrituras y también y que esto repercute, por supuesto, toda esta doctrina, sana doctrina, repercute en la enseñanza y fortalecimiento de las familias. Y continúa Pablo en el versículo 5, dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate qué importante aquí. Pablo está hablando continúa hablando de estas mujeres, continúa hablando de esa enseñanza de las mujeres mayores en todos estos sentidos. Dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios sea blasfemada. Una vez más, la sujeción a los maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, esa sujeción tiene un propósito divino. No es cualquier cosa. Y muchas veces se ha malinterpretado o se ha menospreciado esa característica. Estas características con las que debían enseñar estas mujeres a las mujeres jóvenes tiene todo el propósito de defender la fe a través de su propio testimonio. Porque el objetivo final es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo que, pues por supuesto, representa un compromiso muy grande, muy importante, sobre todo en estos tiempos
en los que el concepto de sujeción por parte de la mujer ha sido totalmente devaluado, sobre todo por muchas mujeres que bajo el argumento del empoderamiento de la mujer han terminado por denigrar el verdadero valor que ellas tienen. O sea, queriendo resaltar el valor que tienen, lo han hecho de forma equivocada y ellas mismas se han devaluado. Por supuesto que esta sujeción de las mujeres debe entenderse en el sentido en el que Pablo lo expuso en su carta a los Efesios, ¿recuerdan? Porque la sujeción de la mujer, en realidad, fíjate bien, la sujeción de la mujer en realidad es la respuesta a la sujeción de sus maridos, no al revés. Y muchas veces los hombres están pensando que no, pues mi mujer tiene que sujetarse así, pero ellos no están pensando que es al revés. O sea, la respuesta de la sujeción de las mujeres es porque tú ya te sujetaste, amigo, hermano, compadre. No te has sujetado, no estás recibiendo la respuesta de sujeción de tu mujer porque tú no has hecho la tarea, no te has sujetado. Y sujetarte a tu mujer implica muchas cosas muy importantes, pero sobre todo, tomar el ejemplo del Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el sentido en que el Mesías se entregó por la iglesia, así los maridos tienen la responsabilidad de entregarse por sus mujeres. Efesios capítulo 5, vamos a recordarlo, para que no sean mis palabras, sino las palabras de Pablo. Una vez más, vamos a confesar la sana doctrina, la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el amor, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo. Y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pregunta, ¿qué fue primero? ¿Tú le amaste a él primero o él primero te amó a ti, iglesia? Nosotros le amamos porque él nos amó primero. Entonces la respuesta del varón, la actitud de nosotros como varones, como esposos, es que nosotros primero tenemos que sujetarnos a ella, entregarnos a ellas, darlo todo por amor por ellas. Entonces, y eso es una condición natural de la mujer, en automático, la mujer va a responder, pero va a responder en base a ese sometimiento que tú como esposo estás teniendo. No esperes algo que tú no das, esposo, hermano, amigo. O sea, no pierdas tu tiempo, no estés esperando lo que tú no has dado. Es más, tú tienes que dar ejemplo de ese sometimiento, de ese amor. Porque pues ve lo que hizo el Mesías. En ese sentido, el sometimiento de la mujer tiene un propósito supremo. Ya, como consecuencia, es la consecuencia. El sometimiento de la mujer es la consecuencia. Entiéndelo de esa manera. Porque tiene el propósito, y es muy importante, tiene un propósito muy importante, porque su propósito es de que se cumpla la voluntad de Dios. El sometimiento de la mujer es para que se cumpla la voluntad de Dios. Por lo tanto, está totalmente excluida toda idea ajena a ese propósito cuando se habla de sometimiento. ¿Ok?
De ninguna manera este pasaje autoriza o permite a la mujer ser humillada. Claro que no. De ninguna manera este pasaje no permite al hombre ser autoritario. Y claro que la sumisión de su mujer no tiene nada que ver con caprichos personales o propósitos ajenos a la santidad, al amor verdadero, al respeto, etc. ¿Por qué? No, es muy simple. Porque el pasaje del versículo 5, vuélvelo a leer, concluye con un propósito sublime, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces ese sometimiento de la mujer es divino, o sea, tiene un propósito divino. ¿Cuál? Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el propósito final de la sumisión de las mujeres a sus maridos, que su sumisión y comportamiento produzcan la voluntad de Dios en sus maridos. Si eso es lo que está sucediendo contigo, hermano, que eres esposo, entonces el sometimiento de tu mujer está cumpliendo su propósito. Pero si el sometimiento de tu mujer no tiene nada que ver con que la voluntad de Dios produzca este efecto en ti, la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se cumpla en ti, marido, pues, ¿qué es lo que esperas? Está siendo sometida, pero quizás de forma equivocada. Y ojo para las mujeres, porque muchas veces son ellas las que cometen ese error. Por no entender el propósito de su sometimiento, el propósito correcto, sublime que tiene, nada más y nada menos, porque Pablo lo compara con la iglesia, las compara a ustedes con la iglesia frente al Mesías. Muchas veces ustedes mismas han cometido el error de llegar a un sometimiento que no les lleva a nada y no produce. Ese sometimiento no tiene ese propósito de que la voluntad de Dios, muchas veces no, al contrario. Muchas veces, lamentablemente, el sometimiento al que ha llegado la mujer pensando equivocadamente, comprendiendo ese pasaje, ha hecho a sus maridos más viles, más injustos, autoritarios. Y eso es justamente lo que provoca que la palabra de Dios sea blasfemada por ese mal testimonio. Entonces, tengamos mucho cuidado, ustedes, mujeres, de no provocar esto, de no provocar que su sometimiento tenga un propósito equivocado, errado. Y ustedes, varones, pues no se pasen de listos, tampoco. Entiendan lo que es realmente el sometimiento de su mujer, pero para que lo esperen ustedes, que les quede claro, y no por mí, lo acabo de leer de las propias palabras de Pablo, que nos enseña que somos nosotros los que primeramente debemos hacerlo, someternos a nuestras mujeres, porque fue primero el Mesías quien nos amó primero, y no nosotros a él. Dice el verso 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una vez más, esta palabra prudente se reitera en estos pasajes. ¿Y cuál es la razón? Pues Pablo le hizo entender a Tito que el dominio propio, porque esto tiene que ver el dominio, o sea, ser prudente tiene que ver con el dominio propio. Y le hizo entender a Tito que el dominio propio en los creyentes es fundamental como muestra de un carácter transformado por la obra del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. El dominio propio, también conocido como el autocontrol, pues es la capacidad de regular nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros impulsos, para poder tomar decisiones adecuadas y evitar acciones de las que uno en un momento dado se pueda arrepentir. Para todo creyente, para todos nosotros los creyentes, el dominio propio es un don espiritual
que nos permite controlar nuestro comportamiento, nuestra templanza y nuestra disciplina. El dominio propio, ¿qué implica? Implica la fuerza para no dejarnos llevar por el deseo inmediato y, por ello, el dominio propio en nosotros es el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, escribió: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así es de que tengamos un dominio propio. Amén.